Hola, profe. Bueno, me presento, me llamo Tamara Foqué y voy a empezar hablando sobre la célula y las funciones y los tipos de células que tenemos y las partes y demás. La célula es el principio y el fin de todo ser vivo. Nuestro organismo está constituido por millones de células, o sea, todo el tiempo estamos perdiendo células y todo el tiempo se forman células nuevas. No todas las células duran el mismo tiempo. Hay células que duran poco tiempo y hay células que duran mucho tiempo. Por ejemplo, los glóbulos blancos duran aproximadamente 2 días. Las células cardíacas duran alrededor de 40 años. Tenemos distintos tipos de células. Tenemos las células musculares, que son los miocitos, las células óseas, que son los esteocitos, las células nerviosas, que son las neuronas, las células epiteliales, que forman la piel, y las células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y el ADN es el que controla todo en las células. Después tenemos las partes de la célula, que son la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. La membrana plasmática forma una superficie flexible externa de la célula que separa el medio interno, que es todo lo que se encuentra por dentro de la célula, del medio externo, que es todo lo que se encuentra por fuera de la célula. La membrana plasmática es una barrera selectiva que regula el flujo de los materiales hacia el interior y el exterior de la célula. También desempeña un papel importante en la comunicación de las células con el medio externo. El citoplasma abarca todos los componentes de la célula que se encuentran dentro de la membrana plasmática y del núcleo. Este comportamiento tiene dos componentes: el citosol y los orgánulos. El citosol es la porción líquida del citoplasma. Contiene agua, solutos disueltos y partículas en suspensión. Dentro del citosol se encuentran diferentes tipos de orgánulos, pequeños orgánulos. Cada uno tiene una función y tiene funciones específicas y características distintas. O sea, tenemos ejemplos de orgánulos: el citosol, los ribosomas, el retículo endoplásmico o endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas y las mitocondrias. Que esas las voy a ir nombrando después y voy a ir diciendo la función de cada una. El núcleo es un orgánulo grande que alberga la mayor parte del DNA, del ácido desoxirribonucleico de la célula. Dentro del núcleo, cada cromosoma, que es una molécula única del DNA, que está asociada con varias proteínas, contiene miles de unidades hereditarias denominadas genes, que controlan casi todos los sectores relacionados con la estructura y la función de la célula. Todo lo que rodea la célula se llama espacio intercelular o espacio extracelular, es decir, entre dos o más células. Las células se agrupan entre sí de acuerdo a su forma para cumplir una misma función en tejidos. O sea, si una célula sufre una modificación o una mutación, es decir, un cambio desfavorable, todas las células que están a su alrededor también lo sufren. Y esto podría provocar un trastorno, tumor, por ejemplo, tumor o cáncer. Después tenemos los tipos de proteínas de la membrana plasmática, que son las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Las proteínas integrales se extienden hacia el interior y el exterior. Se extiende hacia el interior o a través de la bicapa lipídica entre las colas de los ácidos grasos y se unen con firmeza a ellas. La mayor parte de las proteínas integrales corresponde a las proteínas transmembrana, lo cual significa que atraviesan por completo la bicapa lipídica, sobresaliendo tanto en el citosol como en el líquido extracelular. Después tenemos las proteínas periféricas. Las
proteínas periféricas no están embebidas con tanta firmeza en la membrana y se unen a las cabezas polares de los lípidos o las proteínas integrales situadas en la superficie interna o externa de la membrana. Después tenemos el glucocáliz. El glucocáliz es una porción, es la porción hidrocarbonada de los glucolípidos y las glucoproteínas que forman una cubierta azucarada extensa denominada glucocáliz. El patrón de los hidratos de carbono del glucocáliz varía entre los distintos tipos de células. Por lo tanto, actúa como una rúbrica molecular que les permite a las células poder reconocerse entre sí. Por ejemplo, la capacidad de los leucocitos de detectar un glucocáliz extraño. Ese es uno de los fundamentos de la respuesta inmunitaria que nos permite destruir los microorganismos invasores. Bien, como había dicho anteriormente, ahora sí vamos a nombrar los tipos de orgánulos que hay y la función que cumple cada uno. Comenzamos con el centrosoma. El centrosoma son organelas que están presentes en el citoplasma. Son silenciosos porque ellos tienen una participación fundamental en el proceso de la visión celular. Son los que originan, los que dan lugar a los centríolos y que luego van a permitir el proceso de la división de la célula y la formación de lo que se conoce como uso mitótico. Después tenemos otros orgánulos que son los cilios y los flagelos. Los cilios y los flagelos son prolongaciones, pero son diferentes unos de otros. O sea, son prolongaciones de la membrana plasmática que le permiten a la célula poder desplazarse, pero son distintos. ¿Por qué son distintos? Porque los cilios son prolongaciones cortas, son numerosas, están alrededor de la célula y le permiten a la célula poder desplazarse. En cambio, los flagelos son prolongaciones largas, son únicas, o sea, o hay una o hay dos, no hay muchas. Un ejemplo, los espermatozoides. Los espermatozoides tienen células con flagelos. Después tenemos otras organelas que son los proteosomas. Los proteosomas son organelas que tienen enzimas que se llaman proteasas. Y esos proteosomas son muy importantes porque permiten la destrucción de las proteínas dañadas, de las proteínas envejecidas. Después tenemos otras organelas que son las mitocondrias, que se podría decir que son las más importantes porque las mitocondrias permiten el proceso de la respiración celular y también permiten un proceso que se llama apoptosis celular. Las mitocondrias actúan para producir una síntesis de mecanismos enzimáticos en cascada, porque uno da lugar a otro. Entonces, si una célula ya está envejecida o ya está desgastada o ha sufrido algún tipo de estrés que no pueda desempeñar su función como corresponde, la célula se autodestruye gracias a las mitocondrias. Entonces, el proceso de la respiración celular no es igual en todas las células. ¿Por qué? Porque todas las células no tienen la misma cantidad de mitocondrias. Hay células que tienen muchas mitocondrias y hay células que tienen pocas mitocondrias. Por ejemplo, las células musculares están llenas de mitocondrias. Las neuronas, que son las células nerviosas, están llenas de mitocondrias. Entonces, eso va en cada una. Hay algunas que tienen muchas y algunas que tienen pocas. Eso va en base también al gasto energético que tenga cada célula. Entonces, cuanto más energía gasta una célula, más mitocondrias tiene. Bien, después tenemos otra organela que son los lisosomas. Los lisosomas son las organelas más peligrosas. ¿Por qué? Porque las organelas tienen muchas enzimas en su interior, enzimas digestivas, enzimas muy fuertes,
que pueden atacar y pueden destruir organelas y sustancias, partículas sólidas o líquidas que están en la célula. Después tenemos otro tipo de organela que son los ribosomas. Los ribosomas también son importantes porque se ocupan de la producción de proteínas. Después tenemos retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso es una formación reticular que se distribuye alrededor del citoplasma o citosol y que se ocupa cuando tiene los ribosomas. O sea, es decir, que cuando los ribosomas están anclados al retículo endoplasmático, están cumpliendo su función. Después tenemos el retículo endoplasmático liso, que el retículo endoplasmático liso produce lípidos, pero no solamente produce lípidos, sino que también tiene una función que se llama depuradora. Es decir, que cuando a nuestro cuerpo ingresan sustancias, fundamentalmente el alcohol, sustancias tóxicas, por ejemplo las drogas, son analizadas por este retículo endoplasmático liso y destruidas. Después tenemos otras organelas que se llaman el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, esta organela está pegada al retículo, es decir, que cuando los retículos producen liso, producen lípidos, y cuando producen rugoso, producen proteínas. Entonces, lo que hace el aparato de Golgi es agregarle una envoltura, es decir, que el aparato de Golgi produce glucolípidos. ¿Qué significa esto? Que produce glucolípidos que le adosa glúcidos a los lípidos y glucoproteínas que le adosa glúcidos a las proteínas. Y la última organela que tenemos son los peroxisomas. Los peroxisomas también son organelas muy importantes, tienen ADN propio y se pueden autorreplicar igual que las mitocondrias. Y también, se pueden autorreplicar cuando el organismo lo necesita. Entonces, son muy abundantes en algunos órganos, como por ejemplo el hígado, que el hígado es el laboratorio de nuestro cuerpo. O sea que cuando nosotros incorporamos sólido o líquido en nuestro cuerpo, son analizadas por este órgano. Bien, ahora pasamos a las difusiones. Tenemos la difusión simple, que la difusión simple es un proceso pasivo que consiste en el movimiento libre de las sustancias a través de la bicapa lipídica sin la ayuda de las proteínas transportadoras de la membrana. Ejemplos de estas moléculas: nitrógeno, dióxido de carbono, ácidos grasos, las vitaminas liposolubles que son A, la D, E y K. Después tenemos difusión facilitada. Los solutos, la difusión facilitada, los solutos demasiado polares o con carga eléctrica excesiva, para atravesar la bicapa lipídica por difusión simple, pueden cruzar la membrana plasmática mediante un proceso que se llama difusión facilitada. Después tenemos la difusión facilitada mediada por canales. Un soluto se mueve a favor de su gradiente de concentración a través de la bicapa lipídica gracias a la existencia de un canal de membrana. Después tenemos la difusión facilitada mediada por transportadores. Un transportador transfiere un soluto a favor de su gradiente de concentración a través de la membrana plasmática. O sea que como es un proceso pasivo, no requiere de energía celular. Bien, después tenemos la ósmosis. La ósmosis es un tipo de difusión que se caracteriza por su movimiento neto de solvente a través de una membrana con permeabilidad selectiva. La ósmosis es un proceso pasivo. En los sistemas vivientes, el solvente es el agua, que se desplaza por la ósmosis a través de las membranas plasmáticas a una zona de concentración
a una zona con mayor concentración de agua hacia una zona con menor concentración de agua. Bien, después tenemos la solución isotónica. Una solución la cual la célula, por ejemplo los eritrocitos, la cual los eritrocitos tienen la forma y volumen normal. Después tenemos la solución hipotónica. La solución hipotónica, esta situación es diferente cuando le agregan eritrocitos a esta solución hipotónica. Es decir, una solución que tiene una concentración de menor solutos. Después tenemos la solución hipertónica. La solución hipertónica tiene mayor concentración de soluto que el citosol de los centríolos. Por ejemplo, el NaCl al 2%. Después tenemos fagocitosis. Fagocitosis es una forma de endocitosis. Que, por ejemplo, lo cual la célula rodea una partícula, sólida grande, por ejemplo, las células muertas, las bacterias enteras o virus. Después tenemos pinocitosis, que la mayoría de las células lleva a cabo una forma de endocitosis denominada pinocitosis, que también la célula, a lo cual la célula le incorpora diminutas gotas de líquido extracelular. Después tenemos endocitosis. La endocitosis, las sustancias ingresan a la célula en una vesícula a partir de la membrana plasmática. Por último tenemos exocitosis, que las sustancias salen de la célula tras la fusión de la membrana plasmática con la vesícula formada dentro de la célula.